Con la alegría de estar en sus hogares esta noche, noche especial, en donde estamos despidiendo un año y estamos con las mejores vibras esperando lo que viene. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí, y evidentemente este año ha tenido más de malo que de bueno, pero vamos a rescatar todo en este sentido para poder entrar en conversación. Sin duda hemos hecho un trabajo para determinar los temas. Son varios, son muchos. Podríamos referirnos a un año muy complicado en materia de seguridad ciudadana, de violencia rural, que ha dejado 5 personas fallecidas por hechos violentos. Pero quisimos también entrar en lo que fue el tema que no es de la región, no es de Temuco, no es de la región, no es del país, es del mundo, que es la pandemia, que ha sido un tema que nos ha acompañado durante estos meses y se proyecta también para acompañarnos, desgraciadamente, el próximo año. Y la Araucanía estuvo en los ojos del mundo. Fuimos el centro de atención para un fenómeno astronómico que fue único y que tuvo precisamente a gran parte de la provincia de Cautín con algunos segundos sin luz al mediodía. De eso y más vamos a conversar esta noche con los invitados que ya están con nosotros. Queremos saludar la presencia del doctor Fernando Lanas, académico de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, hola. Un agrado. Gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Junto a él va a estar acompañándonos Juan Yankulev, quien es investigador ancestral, autor del libro Astronomía, Cosmovisión y Religiosidad Mapuche. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mari, Quiñepoyen Chalín, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar. Eso es. Bueno, y para conversar, un hombre conocido en los medios de comunicación, años en radio, Alex Flores Brauer, a quien le agradecemos la presencia acá, porque sin duda su testimonio es tremendamente interesante cuando vamos a hablar de pandemia COVID-19. Él tiene harto que decir. Alex, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y especialmente porque podemos contar qué es lo que se vivió, qué es lo que se vive hoy y la experiencia que podemos entregar a mucha gente de que ha sufrido el COVID-19. Nosotros nos salvamos, gracias a Dios, pero que además hay una serie de cosas y hechos que la gente desconoce. Sí, sin duda, y esos detalles son los que esta noche queremos compartirlo con ustedes. Entramos en materia, una pandemia que es histórica, un hecho de la salud que nos ha afectado desde marzo de este año. El año pasado, más o menos en esta fecha, algo se escuchaba que en China, en una ciudad, algo había ocurrido respecto de, dicen, el consumo de un murciélago por parte de un chino y que eso habría transmitido esta tremenda pandemia. ¿Cuánto hay de verdad de eso, doctor? ¿Cuánto hay de mito? No, yo creo que eso es verdad. Muchas epidemias han surgido de esta invasión que tenemos los humanos en el mundo de otros animales, digamos. De ahí surgió el SIDA, por ejemplo, el ébola. De algún modo, este consumo, este contacto que tenemos, que no es natural entre el hombre y el animal, ha sido fuente de muchas infecciones. Estos son virus, los coronavirus, que habitan con frecuencia los murciélagos. Y una pequeña mutación puede hacer de que el hombre se convierta en un huésped. Así que es un riesgo y eso va a seguir, digamos. Doctor, ¿nunca se pensó cuando el año pasado estábamos más o menos en esta misma fecha, escuchando lo mismo que comenté, que en China había pasado algo que pudiera llegar a nuestro país y con tanta fuerza? Bueno, sí, no, digamos. Uno, por un lado, había muchas personas que habían predicho que iba a aparecer alguna infección de alta contagiosidad y se iba a diseminar por el mundo. Y han habido muchos cuadros de infección respiratoria viral severa que afortunadamente se han mantenido confinados o porque no son muy contagiosos o porque la infección es tan severa que mata y el sujeto no llega a trasladarse en avión, digamos. Se infecta, se enferma gravemente y no disemina la infección. Ese es el caso del ébola, por ejemplo.
Así que no es tan inesperado, muchas personas lo habían predicho y muchos han dicho que esta no va a ser la última pandemia y tenemos que estar preparados mejor para la próxima. La historia dice que antiguamente estas pestes, estas pandemias se trasladaban a través de los barcos, Sí, ahora a través de los aviones. exactamente, es muy rápido. Tú ves el virus inglés, ya está en Chile, pasó por Temuco. Claro, y la otra cosa es que uno no tiene la idea de que venía el episodio de peste y pasaba y se acababa, ¿no? La gente vivía toda su vida una situación de peste. La peste duraba 50 años, 100 años, ¿no es cierto? Era un fenómeno. Nosotros estamos viendo una situación muy especial en que a lo mejor en 2 años, ¿no es cierto?, esta pandemia va a desaparecer y eso es nuevo en la historia de la humanidad. Bueno, y tal cual como nos entrega el relato el doctor Lanas, hemos tenido desgraciadamente una gran cantidad de casos, sobre 20.000, lo que registra la historia en la Araucanía, de casos positivos de COVID-19, con superior a 290 personas fallecidas. Alex Flores, tú tuviste presencia de este virus en tu cuerpo. Cuéntanos cómo parte, ¿cuándo comienzas a darte cuenta que estabas infectado con el COVID-19? A ver, primero que nada, yo soy funcionario de la Seremía de Salud. Y hacía 1 mes, 10 días que había sido trasladado a la unidad de epidemiología. Entonces nosotros estábamos ya trabajando, el equipo completo de epidemiología tenía la misión, por ley, de ir a comprobar si aquellos que aparecían como sospechosos en los distintos hospitales de la región eran sospechosos de COVID y si eran COVID positivos. Yo subí un lunes y un miércoles a entregar material a Mamuil Malal, a la funcionaria que estaba, ¿no es cierto?, haciendo el control sanitario en la frontera. Yo había estado en reuniones con el personal todos los días en la mañana y me recuerdo que el día viernes llegué temprano y la jefa me mira. Bueno, lo primero que me extrañó es que la noche anterior el presidente de la República había dado la orden de vacunar a todos los reos en Chile. Por lo tanto, se estaban formando casi 30 equipos para salir a vacunar contra la influenza. Ya. Mientras tanto, nosotros ya llevamos un buen tiempo trabajando el tema de las sospechas. Sospechas, sí, hasta por ahí, pero no teníamos los elementos de protección personal que hoy tenemos. Una mascarilla era lo que teníamos más seguro. Yo soy administrativo, pero trabajábamos con los 14 profesionales. Y cuando yo llegué ese día vi mucha gente y lo primero que piden es mascarilla para don Alex, de inmediato guantes para don Alex, y ahí yo me puse nervioso y le dije, bueno, ¿qué pasa? Porque yo veía a toda la gente que estaba uniformando y entre la jefa del departamento en ese entonces, la señora Gloria Cuevas, me dice, ¿tú qué haces aquí? Te vas de inmediato para tu casa. Y sale mi jefa, María José, que es la jefa de epidemiología, me dice, don Alex, que usted tome sus cosas, se va de inmediato a su casa, se acuesta a tomar harto líquido. ¿Y cuál es el motivo? Después se lo decimos. No, disciplinado. Yo me di mochila y me fui de mi casa. Me fui con mascarilla por la calle, tomé la micro, la 7, que me deja en la puerta de la casa, y me acosté. Mi señora, a su vez, en su trabajo, habían cerrado las puertas del negocio y la mandaron a la casa. Yo me empecé a sentir mal el sábado en la noche. Comencé a tener temperatura, me dolían los huesos, la mialgia era muy, muy fuerte. El domingo para el lunes yo llegué a tener 39,7. Me tomaba la temperatura y me ponía paños tibios en la frente y en la guatita, porque antiguamente ponían paños fríos, pero hay que poner paños tibios. Así bajaba la temperatura. A mí me fueron a tomar las muestras el día lunes y el día miércoles a las 9 de la noche mi jefa me llama y me dice, don Alex, su examen sale malo, está positivo, tiene COVID, tome un bolsito, lo más indispensable, llame al SAMU, cuéntele todo y se tiene que ir a hospitalizar a la clínica mayor. Aún no tengo respuesta de por qué no me fue a buscar el SAMU. Se negaron a ir a buscarme. Hubo unas personas externas que tuvieron que intervenir y 1:15 para las 3 de la mañana llegó la ambulancia. E ingresé
a las 2 de la mañana con 45 minutos a la clínica mayor, con 39,8, con un escáner que me hace en forma inmediata y tenía una neumonía galopante. De inmediato quedé hospitalizado. La epicrisis dice que ingresé a las 8 de la mañana del día 26 de marzo. El día 30 yo me despedí de mi gente a través de un WhatsApp porque ya me habían puesto un balón chico de oxígeno y cuando sonaron las máquinas el día 30, entró un equipo, después entró otro, trajeron un balón grande de oxígeno y me alcanzan a decir que no estaba respirando bien, que iban a necesitar oxígeno, pero me iban a colocar con un ventilador mecánico. Eso es tremendamente importante detallarlo, Alex, porque aquí se habla de que alguien no sabe lo que está entubado. En definitiva, ¿qué significa eso dentro de la persona? ¿Cuál es en detalle el momento que se vive cuando tienes que someterse a este...? Yo creo que A ver, yo soy un hombre cristiano. Yo he tenido 5 cánceres, un aneurisma renal y me cae el COVID-19. Tengo un pedacito de riñón, es todo lo que tengo. Por lo tanto, yo he estado en el hospital regional y ya he pasado por operaciones. Por lo tanto, que me pusieran anestesia no era problema. Pero yo estaba sedado ya. Yo poco recuerdo tengo. Me recuerdo sí cuando me dije la doctora que me iban a intubar y me explica lo que es intubar. Que era pasar, ¿no es cierto?, por la tráquea, un tubo que iba a los pulmones y que con eso me iban a ayudar a respirar. Y yo alcancé a despedirme de mi familia, donde le dije que los quería mucho, y nos volveríamos a ver en este mundo o ante la presencia de mi Señor. O sea, hasta ahí, ahí me despedí. ¿Nivel era la gravedad que...? Sí, porque yo no respiraba. Yo estaba en otra. Yo, por decirlo de una manera, estaba y no estaba. Yo creo que estaba semi-inconsciente y que ya me estaban sedando, porque cuando se presentó la doctora, se presentó la anestesista, me dijo, usted ya tiene experiencia, así que ya lo sabe. Me cambiaron la mascarilla y hasta ahí me acuerdo. Hasta casi 20 días después. Estuve 2 semanas intubado. Al 6º día tuve el paro cardíaco. Bueno, vamos a conocer más detalles porque la segunda parte de eso también tiene toda una trascendencia en la condición física de las personas, como nos han advertido. Y claro, y en eso uno comienza a pensar cuando hay gente que todavía pone en tela de juicio la existencia, doctor, de este COVID-19, de la pandemia, que es un invento, que es una pandemia y todo lo que se ha conocido. Es sorprendente cuando uno ve las redes sociales y escucha comentarios que minimizan esto y cómo es posible si las imágenes, los medios nos mostraron las UCI llenas, ¿no es cierto? Y afortunadamente no en nuestro país, pero en otros países el drama que ha sido la gente que ha fallecido, que no ha podido ni siquiera ser llevado a una muerte digna, ¿no? Cementerios comunes. Entonces, ¿cómo pueden minimizar una cosa que es tan evidente que no es un invento, ¿no? El humano no deja de ser sorprendente, esa es la verdad. Sin duda. Y en una región donde el mundo mapuche tiene una presencia importante en la población, Juan, ¿cómo se recibe este tipo de situaciones tan invasivas? Que significa estar en cuarentena, que significa prohibición para desplazarse y todo eso. No es parte de la cosmovisión de ustedes, de la forma de vivir. Así es, absolutamente. Miguel Ángel, la gente mapuche, la comunidad mapuche, yo creo que hay un buen porcentaje todavía de gente que no cree que esto es verdad, digamos. Más bien ellos piensan que es un mito, que es un cuento, que lo han generado para atrofiar los procesos, en fin, un poco. Esa es la sensación que hay. Pero, sin embargo, las MACH y la gente que ejerce el sistema médico mapuche han dado credibilidad a esto y han llamado la atención a su gente por allá por el mes de mayo, cerca del Huerripanto, en la zona de Trayén, una MACH hizo una rogativa y aceptó ser grabada
y se distribuyó en el WhatsApp, en diferentes medios. Y en su canto ella decía de que ponía a disposición de la dimensión de Dios. Para el pueblo mapuche ha ido variando desde el tiempo a los tiempos. La dimensión de Dios, esa espiritualidad adherida a la naturaleza, ¿no? Y entonces en su canto, en su rogativa de canto, ella plantea de que debemos prepararnos, debemos empezar a rogar todos ante la naturaleza, a darnos cuenta de que nosotros hemos sido los culpables de muchos errores en la naturaleza y que tenemos que tratar de enmendar esos errores como la destrucción de muchos ecosistemas, menocos, trayencos, cataratas de agua, en fin. Y sugiere en su rogativa, Yayipún se llama eso, sugiere el uso de la hoja del maque, porque para nosotros el maque completo se llama clon, como mata. Clon es el nombre del maque. Y el producto del clon es el maque. Tengo entendido que un laboratorio inscribió el granito, se inscribió el maque, el producto. Si nosotros inscribimos el clon, le podemos quitar el derecho, digamos, porque es una planta nativa de los mapuches. Y esas hojas verdes, especialmente del macho del clon, que suele de repente tirar muchas varillas para arriba y llena de hojas, esa se estruja, se le saca todo el líquido sin agregarle agua, y todas esas gotitas que caen con una cucharada sopera, 2 o 3 veces en el día, era la sugerencia que generó esa machi. Lo que eso activó de que en realidad puede ser verdad, esto dijeron la gente, empezaron a preparar una serie de pócimas, remedios, que los que podré ir contando más adelante, como lo que sucedió en Santiago. En Santiago tenemos alrededor de 22 centros médicos interculturales, en alguna comuna hay 2, que están integrados por gente que sabe de medicina mapuche. Y se nos ha dicho, más allá de los que murieron, porque murió mucha gente mapuche también en diferentes comunas de la región metropolitana, que muchos lidiaron con el natre, el tradicional natre para la fiebre, ¿no? Así que natre, clon, y últimamente el famoso quillay, que el pueblo mapuche lo utilizaba para lavarse la cabeza, pues. Hoy día es una planta que lo andan buscando por todos lados. Y acá en la región nuestra es muy escaso. Recién creo que en el Maule para arriba hay abundante. Zona central, zona central. hacia el norte. El famoso quillay, que también se hace lo mismo y se estruja, se aprieta. También se puede hacer hervir y eso se va tomando, ¿no? Que la gente mapuche dice que es bueno para esta pandemia. Pero no está aprobado eso, ¿no? Claro, para enfrentarlo. Sí, Doctor, son muchos los, me imagino, el trabajo que se ha hecho en materia de investigación, tanto local, nacional, internacional, sin duda, y que ha llevado a que por estos días podamos tener una vacuna que ya está llegando a Chile, que llegó primero a los trabajadores de la salud y que va a tener que continuar. ¿Cuál es el panorama para el próximo año? Mejor que el que hemos vivido, me imagino, desde el punto de vista médico. Sí, bueno, esta es una reunión de fin de año, así que es un momento de mirar con algo de optimismo el futuro, ¿no es cierto? Sin duda es una buena noticia, es una buena noticia. A mí me ha hecho mucho reflexionar esto de la pandemia, de cómo fue el mundo antes de las vacunas, digamos. La polio, la viruela, ¿no es cierto?, diezmaban la población, y en el caso, ¿no es cierto?, de la población nativa chilena lo sufrió, nativa en Chile, digamos, cuando llegaron los europeos, lo sufrió tremendamente el impacto de la enfermedad infecciosa. Los arrasó. Los arrasó, exactamente, a muchos pueblos. En las guerras moría más gente de las infecciones en realidad que de las armas. Entonces la vida antes de las vacunas debe haber sido una vida bastante miserable y bastante pobre, y esto del confinamiento debe haber sido un fenómeno muy habitual antes de la vacuna. Nosotros no hay polio, no hay viruela, y las enfermedades virales que tenemos en general no son tan graves. Así que yo tendría el mismo optimismo. Yo creo que, claro, va a tomar un tiempo el que se vacune una proporción alta de los chilenos,
pero una vez que esto se logre, vamos a volver a cómo era la vida antes del coronavirus. Ahora, desgraciadamente, esto no va a ser homogéneo en todo el mundo. Esta gradiente económica impacta también en la salud y estamos viendo, ¿no es cierto?, que en este momento Estados Unidos, Europa, Canadá tiene compras muy, muy masivas de vacunas. Pero Chile no está tan mal, pero de todos modos, digamos, la situación mundial no se va a solucionar mientras no se solucione en la mayor parte de los países. Hay muchos países en que va a ser económicamente complejo el acceder a la vacuna. Sí, claro, y estamos viendo como Bolivia, por ejemplo, estaba pidiendo ayuda, o hay países que quieren aportar para que pueda conseguir la vacuna, porque esto tiene un costo. Claro. Y desde el punto de vista del desarrollo del planeta, mientras haya grandes zonas del planeta que no contribuyen ni consumen, por mirarlo de un modo muy, muy economicista y muy frío, ¿no es cierto?, el problema no se va a solucionar. Y claro, hay que pensar que necesitamos unos 4.000 millones de vacunas para tener inmunizado al 70-60% de la población mundial. Y eso está un poco lejos de la capacidad actual, ¿no? Así que necesitamos tiempo, necesitamos muchas otras vacunas que se validen y generosidad también, ¿no?, que esto pueda llegar a todos. Todos trabajan en este modelo de encontrar una solución para sacarnos la mascarilla que usamos en la calle. Doctor, ¿tiene que haber qué porcentaje? ¿70, 80% de la población vacunada? Yo creo que hay que obedecer, ¿no es cierto?, las normas que dé el ministerio. Eso yo creo que, por lo tanto, esta es mi opinión. Pero un mes después de la segunda dosis de la vacuna, uno está razonablemente seguro de que no se va a infectar y no va a infectar. Por lo tanto, los que ya están vacunados, yo pienso en mis colegas que ya en unos pocos días más van a recibir la segunda dosis y unas 3 semanas después de la segunda dosis ya van a estar inmunes. Yo creo que las normas van a hacer que ellos no necesitan usar mascarilla porque ni se contagian ni contagian, ¿no? Pero por supuesto tiene que tener la precaución de no llevar el virus de un paciente a otro paciente, el lavado de manos, los guantes. Pero entonces, ahora, ¿cómo se va a manejar esto en la población? ¿No es cierto? La gente que ya se vacunó va a andar con una escarapela que diga, yo no necesito la mascarilla, ¿no es cierto? No sé. No sé, pero puede ser que, por ejemplo, los permisos que hay que pedir en el momento que hay cuarentenas o cuando hay restricciones, la persona que está vacunada a lo mejor no necesita tener ese tipo de salvoconducto y basta que tenga un carnet que diga, yo estoy vacunado. Así lo pienso yo, sí. Sí, hay que seguir las normas, en esto tenemos que aprender a ser disciplinados, pero sí, yo pienso que los que están vacunados se sabe que la posibilidad de infectarse es muy baja. Si se infectan, van a ser un cuadro mucho más leve, no van a pasar por los apuros que pasó usted, ¿no es cierto? Así que, no, yo creo que es un dato, una noticia muy positiva, es como el comienzo del fin de la pandemia, como han dicho. Ahora, probablemente no va a desaparecer, va a ser como la influenza, que vamos a tener casos esporádicos, porque va a haber siempre gente que no se vacune, gente susceptible que lo transmita, como el ANTA, ¿no es cierto? No va a desaparecer, pero va a ser como muchas enfermedades que son infrecuentes. Claro, yo quiero volver con Alex porque quedamos en un tema que no es menor. Nosotros vemos a diario cómo en el hospital Hernán Enríquez o los hospitales en general en la región, el promedio de 50, 45 personas que están con respirador mecánico. Y uno de ellos en su momento fue usted, Alex. No sé si decir suerte, pero yo fui de los primeros. Prácticamente soy el primer COVID positivo que entra a la clínica mayor. Los otros habían sido sospechosos y fueron positivos al interior. Y claro, uno no sabe lo que tiene. Es un estado de coma inducido, no sientes nada. Y es donde el organismo comienza a trabajar solo. Tiene que entrar a defenderse. Las condiciones en que uno sale es el problema.
a pesar de yo trabajar ahí, nunca había escuchado, por ejemplo, que el 75% de los intubados fallecían. Uno de 4 se salvaban. Pero además porque la edad. Sobre 60 años teníamos más problemas. Y los que teníamos enfermedad de base más aún. Entonces, yo nunca tuve miedo. Estaba entregado al Señor, sabía que ya tengo mi etapa cumplida. Quería conocer a mi nieto al quinto. Sí. Al quinto. Era el desafío. Está cumpliendo 5 meses. Es lo único que le pedía. Entonces, para mí fue esos 14, 15 días intubado, no se sabe absolutamente nada, con en el medio un paro cardíaco, ¿no es cierto? Todavía tengo las marcas en el pecho. La salida es terrible. La salida es terrible. Yo tengo un vacío mental. Yo vivía otro mundo. Yo he escuchado a muchos médicos que trataban de explicar, ¿no es cierto?, qué se siente después que uno sale del intubamiento. Y la verdad es que si yo tengo un pedacito de riñón así y nada más, a mí me iba a costar 2 y 3 veces más botar todo lo que tenía en el organismo. Todos los sedantes, todo eso. Pero tú vives un mundo. Yo estaba convencido que estaba en el hospital de Talcahuano, ni lo conozco. Seguramente yo escuchaba algunas cosas porque yo ingresé el 26 de marzo y salí a fines de abril. De hecho, un agradecimiento muy, muy grande al personal de la UTI y de la UPC de la Clínica Mayor. Muchos profesionales jóvenes, muchos honorarios, con una dedicación. Mi madre, mi segunda mamá, fue 30 años funcionaria del Hospital de San Felipe. Por lo tanto, yo también viví la instancia del hospital. Pero ver a jóvenes entregados, con pacientes con qué sutileza me trataban, para mí es un honor haber recibido esa atención. Porque cuando salí del intubamiento en la UPC, si ellos conversaban algún tema, yo ahora, después de varios meses, he comenzado a recordar algunas cosas y me largo a reír porque yo viví al interior de la clínica historias enteras, mentiras. ¿Cómo así? Las hizo mi cerebro. Primero te traslada a Talcahuano. Estaba en el hospital de Talcahuano, que no lo conozco, he ido 2 veces. Fui una vez a ver el Huáscar y la otra vez a transmitir un partido al Estadio Cap. Pero, por ejemplo, caso, fallece un carabinero y para mí yo hice toda la historia solo de quién eran los que lo habían matado y todo el tema. Y eso después, cuando yo salí, busqué la información, no existía. Mira. Era cosa que se conversaba. Seguramente, no sé, pues, tiene que haber habido algo del día del carabinero, alguna cosa así que funcionó en base a eso y se hizo una historia. Y ahora la recuerdo. Pero ahí yo la viví. El problema mayor es que yo estaba convencido que hablaba. Mi cerebro funcionaba a la normalidad. O sea, yo creo que para mi cerebro, todo esto que estaba viviendo no existía. El cerebro vivía una vida y mi cuerpo vivía otra. Otro lado, el cerebro. Correcto, porque a mí me preguntaban mi nombre todos los días. El que entraba a la pieza me preguntaba, buenos días, ¿cómo se llama usted? Víctor. Ya. Pues yo estaba convencido de que yo hablaba. Hasta que vino una fonoaudióloga y me dijo, vamos a trabajar para que usted pueda hablar. Ahí recién vuelve a la realidad. Pero si yo hablo, yo le voy a hacer los ejercicios. Con una pajita, hay que soplar y después que terminaba de soplar, y me da regalo una cucharada de helado. Ahí me di cuenta que yo estaba mal. Yo traje algunas fotos que tengo que mandaban a mi señora, porque yo no tuve nunca frente a mí un espejo. Ya. Tú me conociste. Sí, sí. Yo entré con 96 kilos y salí con 75,5. Perdí 20 kilos, perdí el 50% de la masa muscular. Mi cuerpo no era capaz de soportar mi peso. Tuve que aprender a caminar, aprender a comer, a beber líquido, a hablar, a respirar, a escribir. Todavía no logro terminar de escribir.
Igual ando con mi lápiz como toda mi vida. 47 años como comunicador social, eso no se termina. Aprender a dormir. Lo que uno hace todos los días. Caminar. Yo todavía no puedo trotar. Hace el día 10 de diciembre me dieron el alta médica y la semana pasada el psicólogo me dio el alta psicológica y yo ya terminé con lo mío. Estuve 3 meses, todos los días, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, yo le decía el torturador. Perdí varias cosas, por ejemplo, yo estoy afirmado aquí y yo siento el hielo porque perdí toda la... no siento nada, siento el hielo y con diferencia de este lado. Hay varias cosas que se pierden, pero lo más importante yo creo que es que la gente sepa. Yo sufro, se le llamó nieblas mentales. Hace un mes que escuché ese tema. Mira. Podemos estar conversando los dos. Y yo quiero decir que este es un elemento para escribir, pero lo que es no me sale. Se borra. Me demora un minuto, 2 minutos, ahora demora como 20 segundos. El lápiz. Sé para qué es, sé lo que hace. Pero no sabes el nombre. Pero no le sé el nombre. Eso dicen los médicos que va a pasar con el tiempo. Terrible, porque yo a veces despierto a las 3 de la mañana y me cuesta mucho dormir. Bueno, un dramático el relato, doctor. Eso es el efecto de todo lo que significa hacerle la batalla al COVID-19. Sí, sin duda. Este es un virus muy especial, digamos. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Estas cosas hace un año no las sabíamos. Y es un virus que claro, su problema fundamental es la afección respiratoria. Pero una de las cosas que aprendimos que más que la misma infección del pulmón es la aparición de coágulos en los pequeños vasos del pulmón, los que producen una mayor alteración. Y después empezaron a aparecer datos de daño neurológico, como el que usted contaba, de daño renal, de daño cardíaco y obviamente de daño pulmonar. Así que es una enfermedad aguda, muy grave, pero deja secuelas y no sabemos bien alguna de ellas cuánto tiempo va a durar, porque esto está recién empezando, lo estamos empezando a conocer. El compromiso cardíaco, afortunadamente, si bien los marcadores de daño cardíaco identifican los grupos que van a requerir más ventilación mecánica y van a fallecer, afortunadamente la destrucción de músculo cardíaco que se ve en otras condiciones virales es relativamente rara con el coronavirus, así que afortunadamente por lo menos esa parte de daño cardíaco crónico es probable que no lo vayamos a sufrir. Y este tema como de lagunas mentales que explica Alex. Claro, no, porque claro, el virus tiene la capacidad de dañar las células nerviosas periféricas y centrales también. Así que sí, produce cuadros neurológicos periféricos, como lo que usted relataba, trastorno de sensibilidad en su brazo y también trastorno en la capacidad de pensamiento, de memoria. Así que es una enfermedad multisistémica de la cual estamos aprendiendo en realidad. Un año es poco tiempo para aprender de una enfermedad. Todo lo que sabemos de enfermedad lo sabemos de 20 siglos, 40 siglos, ¿no es cierto? Aquí han tenido que aprender sobre la marcha. Claro, y eso llama la atención, doctor, cómo se ha podido tan rápido avanzar, por ejemplo, en vacunas. Me imagino que se está trabajando 24/7 en los principales y más importantes laboratorios del mundo. Sí. Entonces, usted me explicaba que se tuvo que incluso acotar algunos pasos para poder entrar en una vacuna definitiva. Bueno, hubo varios factores. Uno, el que ayudó mucho, es que ya el coronavirus era un virus que estaba siendo estudiado para vacunas. Entonces ya había un modelo, por ejemplo, las vacunas chinas. Los laboratorios habían producido vacunas para otros coronavirus, entonces ya era fácil, ¿no?
está la escala de producción. Segundo, hubo una inyección económica muy grande, digamos. Todo el mundo sabe que desarrollar una vacuna demora por lo menos 7 años, ¿no es cierto? Aquí está saliendo antes del año. Lo habitual es que se hacía el estudio de fase 1, ¿no es cierto? Se probaba de que esto era razonablemente seguro y producía anticuerpos. Se hacía un estudio un poco más grande, que es el estudio de fase 2. Una vez que se terminaba el estudio de fase 1 y terminaba el estudio de fase 2, y ahí partía el estudio de fase 3, y cuando se aprobaba el estudio de fase 3 empezaba la fase comercial. Entonces, y aquí se superpuso la fase 1 con la fase 2, y todavía no terminaba la fase 2 con la fase 3, y ustedes ven que la fase 3 se ha cortado en una cosa que es media técnica, que se llama el análisis interino. Cuando tú tienes un estudio de 40.000 sujetos, no necesitas esperar un año para ver qué pasa, ¿no es cierto? Sino que con 100, 150 sujetos que hace la enfermedad, tú puedes saber de esos cuántos tenían la vacuna y cuántos tenían el placebo, que ha sido la historia de 100, ¿no es cierto? Por decirlo simple, 90 tenían placebo, 10 tenían vacuna, bueno, tiene un 90% de efectividad. Tú puedes saberlo en 2 o 3 meses. Y claro, ha habido la razonable flexibilidad de los organismos regulatorios, el equivalente a nuestro Instituto de Salud Pública, de no esperar el año a que termine el seguimiento y actuar en función de estos datos preliminares. En general, en medicina no se hace así. Uno espera que se complete el seguimiento, se hagan todos los análisis. Pero bueno, aquí era súper lógico que había que actuar así. Y esto genera algún grado de incertidumbre, yo creo que es menor en efectividad y seguridad, porque estamos hablando de vacunas. Nosotros vacunamos a nuestros niños, nos vacunamos nosotros, no estamos hablando de ninguna cosa que venga de otro planeta, es una terapia que es muy conocida para nosotros. Esto, como se dice en la jerga de medio de comunicación, es noticia en desarrollo porque minuto a minuto va variando. Lo que no fue noticia en desarrollo de este año ya fue, que es el eclipse que nos detuvo a la Araucanía ahí con el centro de la mirada del mundo. Y ustedes, Juan, con su trabajo y el mundo mapuche, también fue capaz de mostrar lo que para ustedes significa un fenómeno de este tipo. Yo creo que sí, y de tal manera que a mí me pidieron incluirme al equipo regional de la Intendencia como asesor intercultural, y tratamos de, bueno, habíamos planificado otra cosa, digamos, estar 2 veces en las 32 comunas, eso significaba 64 visitas que no pudimos realizar. Pero bueno, también adquirimos la tremenda experiencia de los sistemas virtuales, el Zoom y los otros, que nos permitió hacer la tarea de comunicar a las comunas la orientación mapuche o la idea mapuche respecto de un eclipse de sol. Yo creo que tuvimos una muy linda experiencia. Producto de ello, nosotros comenzamos por llamarle Lan Antu. Antu es el sol, Lan es el estado muerto, pero no está muerto definitivo. En la costa le llamaron Lai, termina con I latina, y eso significa que se murió definitivo, con la idea de que el sol resucitaba y salía otro sol, otro tiempo, una nueva etapa, un nuevo ciclo. Penchutú y Antú me dijeron en Cholchol, me llamaron y me dijeron que no dijera más Lan Antú, sino que Penchutú, que fue a tomar sombra al sol, fue a descansar el sol en una sombra. No muere. No muere, digamos, ¿cómo se va a morir? Me decían si el sol se escondió para descansar un rato. Entonces, al final tenemos como 7 conceptos que no los conocíamos, digamos, que no habíamos tenido la experiencia de conocerlo y que nos sirvió mucho y nos va a servir para el futuro. En materia de presagio, que fue lo que primero dijimos, en tanto ya empezamos a planificar la acción, desde como política de gobierno nos pidieron que no fuéramos tan negativos.
Entonces yo decía, bueno, yo no puedo decir que va a ser excelente el año, porque esto no es así. La cultura mapuche tiene 12.487 años en su calendario de conteo sistemático de los años, digamos. De hecho, ahí aprendimos a decir de que los otros calendarios, ya sean los que están en el Asia, en el África, tienen todos sobre 13.000 años. El calendario gregoriano, desgraciadamente, habría que sumarle 6.500 años antes de Cristo. Todo eso sirvió mucho para tratar de actualizar la noción de tiempo y espacio. Y el pueblo mapuche 12.487. Por lo tanto, en 12.487 años tiene que haber tenido varias experiencias de eclipse, lo que denotó que el mapuche utilizó un concepto muy, muy interesante que se llama inarumen, ¿ya? Inarumen es la capacidad de observar, pero observar, poner la vista en el evento, mirarlo bien, qué es lo que pasa, y de ahí empezar a analizar las consecuencias. Entonces, a través del inarumen, el pueblo mapuche, yo tengo la seguridad de que el pueblo mapuche tuvo grandes profesionales de la observación, por decir así, astrónomos, físicos, matemáticos, que fueron partícipes de estos procesos anteriores, miles de años atrás, digamos. Entonces, por eso es que decían que un eclipse de sol es un mal presagio. Y es un mal presagio, ¿no? Por cierto que sí, digamos, no podría haber sido otra cosa. Tuvimos la experiencia de Coquimbo en julio del 2019, ya se había anunciado que no era buena esa señal, y bueno, ya apareció la pandemia, ¿no? Entonces, no sé si fue coincidencias, pueden ser casuales coincidencias, pero lo que sucedió en octubre, toda esta explosión social, la gente empieza a demandar y aparece la bandera mapuche como símbolo, y mucha gente que ni conocen mucho la cultura mapuche andaban enarbolando la bandera. Para nosotros era una señal bien confusa de confusión social. Y eso ya lo había planteado, ¿no? Ya lo había planteado la cultura mapuche, de que se genera una gran confusión social y viene un desgaste económico en la sociedad. Esto estoy hablando como sociedad mapuche, seguramente a la experiencia anteriores, y venían hambrunas, escasez, porque al acercarse mucho el planeta Marte, porque eso pasó también, el acercamiento al planeta Marte a la Tierra produjo un calentamiento del sistema, y más encima nosotros tenemos sobrecalentado nuestra Tierra, nuestro planeta, digamos, por todas las cosas que hemos hecho mal en el medio ambiente y en los ecosistemas. Entonces, la señal era clarita, ¿ya? De tal manera que tratamos de bajarle el perfil y le dimos mucho ánimo a la idea de que después del sumín, la umbra, después de la umbra, la oscuridad, aparecía de nuevo el sol. ¿Cuál era el mensaje? Que para el pueblo mapuche el sol era atacado por enemigos cósmicos, por espíritus negativos, que si nosotros le llamamos al diablo, le llamamos huecufu. El huecufu era capaz de llegar al cosmos y atacar al sol. Pero el sol se defendía. Entonces, por suerte tenemos la narrativa de un cronista, ¿ya? De un cronista que en 1887, creo, 85 por ahí, Claudio Gay escribió en su crónica la gran conmoción que le causó a los mapuches un eclipse que pasó en la zona de Los Ángeles, más o menos, ¿ya? Perfecto. Ahora, yo digo, si eso pasó en 1882 o 81, fue terriblemente mal presagio de ese tiempo. ¿Por qué? Porque en 1982 hasta 1929 se aplica la ley de erradicación de los mapuches, y de los 10 millones de hectáreas de tierra que le quedaba desde el Biobío al sur, tocamos 500.000 hectáreas, o sea, medio millón de hectáreas, y 9,5 millones de hectáreas pasaron al fisco, fueron vendidas, rematadas, prácticamente regaladas a los colonos. Y esa es la situación de la tenencia de la tierra que tenemos ahora. Se llevó la mitad. Claro, entonces el eclipse se lo llevó, el eclipse le fue un mal anuncio para los mapuches, digamos. Más o menos calculamos que hay un censo por ahí del año 1862, cuando se hizo la ley, porque la ley se aplicó 20 años después, donde se dice que el censo arrojó una población de 147.000 mapuches. Yo pienso que ha sido muy malo el censo. Deben haber sido unos 300.000 los mapuches que quedaban, pero calculamos que los mapuches que existían a la llegada de Pedro de Valdivia era 1.800.000, 2 millones, entonces más de 1 millón de personas murió precisamente por las pandemias. Sí. Nosotros tuvimos la sífilis,
Tuvimos la, ¿cómo se llama esta? Este lo había nombrado antes. Viruela. ¿Ah? Viruela. La viruela. Sí. La viruela arrasó con los mapuches. Dicen que las machi, por más que entraban en trance, por más que sacaban su canelo y sus clones, el maque y otras cosas, no pudieron. Se murió mucha gente, muchos niños especialmente, ¿no? Y yo soy uno de los defensores de la idea de que los mapuches eran polígamos. Digamos. Yo sostengo que no hay ninguna idea de poligamia ni en los mitos ni en los principios religiosos cosmovisionales. No existe poligamia. Yo digo que si el pueblo mapuche fuera culturalmente polígamo, existiría en los mitos y en los planteamientos cosmovisionales la idea esa, ¿no? Y yo sostengo de que si nos hicimos polígamos, producto de que la población bajó tanto, la mujer mapuche es como que se entregó a procrear, y desde los 147.000, hace 100 años, poco más de 100 años atrás, 130 años, lo mismo que tiene Temuco, Sí. hoy día estamos en 1.200.000, casi 1 millón, casi 2 millones, ¿no? Pero esto ya son confusiones del censo porque era el autorreconocimiento, digamos. ¿Usted se identifica con la cultura mapuche? Sí, esa es la pregunta. Sí, pues me identifico, me gusta, pero, Esa es la pero no pregunta. mapuche. Claro. Son dudas que quedaron en ese censo, ¿no? Entonces estamos, y por eso yo aproveché de hacer este libro, que habíamos pensado que podíamos publicarlo con el Consejo de la Cultura. Al final, todos los presupuestos se fueron a las pailas. Todo se justificó con el coronavirus. Así que, bueno, Astronomía, Cosmovisión y Religión Mapuche, 60 páginas. Esto está publicado solo en digital, en la www.fundacionaitue.cl, y aprovecho de agradecer a la Fundación Aitue que se ha dedicado a levantar estos kimunes, estos conocimientos mapuche ancestrales, ¿no? Y aquí lo bueno que puede encontrar el lector, si le interesa, es que el pueblo mapuche tenía un tremendo conocimiento de astronomía. El pueblo mapuche primero sostiene que el sistema solar tiene 12 planetas. Y esto yo lo digo porque cuando una machi está por entrar en trance, ella grita fuerte y dice: dejen mis 12 lanzas de oro, dejen mis 12 guerreros cósmicos y mis 12 caballos para la lucha que voy a dar en el hiperespacio. Y el Sungumachife, el rol que hago yo le cargo el cuchillo en la cabeza, cuchillo grande que significa la espada de David espiritualmente. Entonces uno le dice: sí, ya está tus 12 guerreros, tus 12 caballos y tus 12 lanzas de oro. Y la machi se va. Y ya después te viene a hablar el espíritu. No es la machi. Para mí es un tremendo tema que hay que aclarar en el futuro, ¿no? Entonces la machi, al hablar de los 12, el número 12 se ha prestado para hartas malas interpretaciones. El Mariepu. ¿Ya? Mari Epu, porque nosotros tenemos sistema decimal perfecto, basta del 1 al 10, contar y después dice 10 más 1, 10 más 2, 1, 10 más 3, después dice 2 veces 10, 3 veces 10, llega a 100, dice pataca y cambia, pataca 100 más 1, 100 más 2, 2 veces 100, 3 veces 100, un sistema decimal perfecto. Entonces, en este libro yo enuncio 6 nombres originales en Mapuzungún de los 12 que plantea el pueblo mapuche existen. Y creo que el mismo planteamiento tuvieron los griegos, es decir, los griegos sostuvieron que había más planetas, pero conocieron 6, con nombres griegos, obviamente, ¿no? Y de ahí viene todo esto, hoy día los nombres que tienen, pues. Ahora, ¿cuál es la característica de por qué se llaman planetas? Porque da la impresión de que tuvieron una senda común, un rupu, un camino, ¿ya? Y ellos van pasando siempre por el mismo camino. Esa es la característica para darse cuenta que es un planeta y que es una estrella. Obviamente se dice porque no tienen luz propia también. Claro. Entonces, yo tuve la suerte de estar 2 veces con José Massa y él me decía: no te preocupes, Juan, si en realidad son más de 12. Hasta ahora estamos como en el 15 y tenemos varios planetas fuera del sistema solar. O sea, la cosa ahora, el paradigma de los 9 planetas del sistema occidental ha cambiado. Y por eso es súper importante el libro, porque además el pueblo mapuche descubrió 8 constelaciones y todas le puso nombres en Mapuzungún de la naturaleza. Por ejemplo, la Cruz del Sur, para el pueblo mapuche se llama Pata de Avestruz. ¿Por qué? Porque las 4 estrellas que están ahí, que hacen la cruz, según el occidente, para el pueblo mapuche alfa beta, delta beta, gamma beta. Y le formó la Pata de Avestruz, digamos. Después tenemos al Tres María, que es la constelación de las Tres María.
Para el pueblo mapuche es una serpiente con dos cabezas, una en cada extremo. Y según los mapuches, esa serpiente sí existió aquí en la naturaleza. Tanto que lo usaban para hacer magia, para separar a personas que se habían casado contra la voluntad de los padres, jóvenes que se habían casado fuera de la voluntad, le colocaban esa serpiente enterrada detrás de la ruca, y ese matrimonio se separaba sí o sí en 6, 8 meses ya estaban separados, digamos. ¿Por qué? Porque esta serpiente dicen que por un lado tira para allá, y después por otro lado tira para acá, y al final termina quedando en el mismo lugar. Claro. Juan, ustedes hicieron rogativas el día del eclipse, ¿verdad? Entiendo Sí. que así fue en varios sectores. Bueno, la experiencia que hemos tenido, porque el día del eclipse se nos puso a llover todo en las 15 comunas. ¿Es verdad que pidieron lluvia? Nosotros lo que hicimos, nos faltaron los productos secos. Quisimos hacer parar la lluvia. A mí, yo reconozco que nos faltó. No me lo han dicho en Peuma, en sueño, como deberían haberme dicho, pero tengo esa sensación. ¿Por qué? Porque yo he tenido 2 experiencias en hacer parar lluvia. Que los antiguos mapuches sí podían hacer parar lluvia cuando llovía mucho, o podían hacer llover cuando había tremenda sequía, digamos. Eso está comprobado científicamente que se puede, digamos. Porque mediante los gritos de los kefafán que se hacían sistemáticamente, uno interviene el sistema atmosférico, ¿ya? Y puede trasladar las nubes al sector donde está gritando la persona. Bueno, todo eso es un fenómeno que hoy día que tiene cierta explicación científica, y eso es lo que más hago yo, digamos. Yo quiero ser de alguna manera el puente entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional mapuche. Yo quería que los astrónomos junto conmigo allá en el Villarrica, arriba estábamos a 1560 metros, que ellos me dijeran que el conocimiento mapuche también es científico. Pero alguien me dijo, no te preocupes, manténlo separado. Porque nunca lo van a decir. José Massa es cerrado científicamente, digamos, no va a dar nunca un paso que no sea desde el punto de vista que se pueda comprobar. Si tú le hablas del lago Llanquihue en Puerto Montt, los mapuches le pusieron Llanquihue porque significa que caen cosas. Llanquí es cuando se cae algo, ¿no? Llanquí, dice hermano. Se me cayó el pañuelo ya, Llanquí. ¿Por qué le pusieron Llanquihue al lago Llanquihue los mapuches? Porque ese nombre tiene más o menos 6.000 años, 8.000 años, la conformación del lago es muy antigua, digamos. Entonces, José Massa me dijo, no te preocupes de eso, porque esos mapuches estaban con ayahuasca, güey. Entonces, yo dije, con José Massa no se puede avanzar. Entonces, el cientificismo occidental tiene un planteamiento muy cerrado. Y los conocimientos indígenas son conocimientos que sí pueden tener un buen planteamiento científico si hubiera un cierto grupo del occidente que lo reconociera como tal. Dentro de la cual está estas cosas que parecen magia, que parecen secretos, de tal manera que los mapuches alguna vez tuvieron remedio contra la viruela, contra la sarampión. Generaron sus propios medios. Para qué decir, los colonos, digamos, los que llegaron los españoles, los primeros españoles, durante 100 años no solamente se alimentaron de los camélidos mapuches, de los chiles y de los hueques, sino que hay un montón de testimonios de que lograron tener mayor calidad de vida gracias a la medicina mapuche. Eso no hay duda. Al menos 100 o 150 años de los 487 que llevamos, porque aquí no llevamos 500 años, ¿no? Aquí llevamos 487 años de conquista en Chile, el Guaymapu. Bueno, conversar con Juan sobre el tema intercultural es toda una biblioteca. Doctor, entramos en el cierre de este espacio y ¿cuál es su mirada respecto de lo que viene? Hemos tenido en las últimas horas novedades, se dice que ingresó una variante de este COVID-19 desde Gran Bretaña. ¿Puede ser un hecho más de preocupación y de que en definitiva la vacuna que ya teníamos puesta haya que cambiarla? Bueno, esperemos que no. Una cosa, esto demuestra lo vertiginoso que es el cambio, ¿no es cierto? Supimos hace una semana de esta variante que tomaba una buena parte del sur de Inglaterra y que aparentemente se contagia con más facilidad. Y hasta ahora dicen que por lo menos no produce cuadros más graves, que eso es tranquilizador. 2 o 3 días después supimos ya que habían casos aislados en algunas otras partes del mundo que no fuera Inglaterra. Y ahora, claro, hoy día supimos que llegó a Chile, pasó por Temuco
la persona está en Panguipulli, ¿no es cierto? Lo que aparentemente este virus es ligeramente diferente genéticamente y eso facilita su transmisión, pero es probable que los anticuerpos, digamos, porque la mayor parte de las vacunas están centradas en una proteína de la corona, que es la que se une a nuestras células respiratorias, y por ahí entra, ¿no? El spike, la proteína S. Y aparentemente esa proteína no ha mutado, así que probablemente las vacunas que tenemos van a ser efectivas, pero por supuesto esto va a haber que ver la prueba del tiempo, ¿no es cierto? No, es una hipótesis razonable de que las vacunas van a funcionar igual. Yo, pensando en lo que tú planteabas de cerrar, yo creo que podemos cerrar este año con un dejo de optimismo. Creo que la humanidad ha sufrido mucho, pero ha aprendido mucho. Yo creo que esto va a dejar cosas buenas. Hemos visibilizado más la inequidad en Chile y en el mundo, digamos, pero en lo más local en Chile, yo creo que eso es bueno. Hemos avanzado muy rápido en todas estas técnicas de comunicación. El mundo, por lo menos como yo lo veo de la medicina, hemos hecho mucho más telemedicina, que es una herramienta muy útil, que existía, pero embrionaria y limitada. Yo creo que va a fortalecerse. Nos va a dejar cosas buenas. Debiéramos aprender de que esto no va a ser la última pandemia. Hay que tener un sistema de vigilancia, grupos de investigadores y probablemente repensar que a lo mejor producir vacunas en Chile como era nuestra realidad. A lo mejor no es tan buen negocio en el corto plazo, pero en el largo plazo nuestra historia sería diferente si fuéramos un país productor de vacunas, ¿no? La experiencia sí por lo menos lo deja en evidente, que tener el antídoto para este tipo de hechos. Alex, una experiencia que evidentemente ayuda a entender la gravedad de lo que estamos enfrentando y a ser responsables, porque en definitiva, mientras no podamos tener la vacuna, claro, necesitamos quedarnos en casa, usar la mascarilla, lavarnos las manos y tomar esta distancia en las calles. Si no, tu experiencia puede repetirse por mucho y eso es lo que no se quiere. Sin lugar a dudas. Yo creo que dentro de todo, el doctor lo dijo en un momento determinado, vamos a terminar un año difícil, vamos a terminar un año que nunca lo hubiésemos querido. En lo personal, con un cambio absoluto también de vida. Sigo en la Seremia de Salud, sigo en epidemiología, pero voy a cumplir 50 años en Temuco. El 20 de marzo del año 1971 llegué aquí a esta ciudad para estudiar en la Universidad de Chile. Llevo 47 años en las comunicaciones, desde que empecé del 8 de diciembre del 73 en Radio Cooperativa. Y hemos decidido dar un paso más y entregar los últimos años de mi vida a la comuna. Hemos sido proclamados como un candidato a concejal por esta comuna. Creo que vale la pena todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, ponerlo a disposición de la comunidad. Qué bien. Juan, agradecidos porque siempre es interesante conversar con otra mirada, una mirada distinta de lo que en definitiva siempre tenemos. Es un aprendizaje interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Así es, y agradecemos a Ufomedios para estar con ustedes acá y decirle que somos muy optimistas. Pensamos que el 2021 gregoriano va a traer una serie de experiencias positivas y hay que saber aprovecharlas. Así que mucho Nehuen, mucha fuerza. Y con esa esperanza de buenos deseos para el año que en pocos minutos más, en pocas horas más va a comenzar, le decimos gracias por haber estado este 2020 con nosotros. Pudo haber sido mejor, pero es lo que hay en definitiva.
pero renovamos fuerzas a nombre de todo el equipo que hace UFRO Medios y UFRO Radio, y donde estamos a diario conociendo la temperatura de la ciudad, de la región de Chile. No nos bajamos de la información del mundo. Queremos agradecerle por estar en esta ciudad inteligente. Esperamos el próximo año volvernos a encontrar. Felicidades para todos. Muchas gracias.